y apoyas a nuestra emisora. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva semana aquí en Radio Santa Rosa. Estamos a 13 de julio del año 2020 y nos vamos a empezar el programa A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima en una amplitud modulada 1500 kilociclos y la frecuencia modulada 105.1 en todo el sur de Lima. También Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son emisoras con carisma dominico en el Perú. Se une otra red de emisoras amigas que retransmiten este programa. En Huánuco es Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Radio La Decana, en Juliaca Radio San Valentín, en Ancash Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbre, en Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas Radio Oriente, en Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaquí Estéreo, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y además también tenemos los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, donde siempre hay información, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, vamos con Rosa María Palacios, que ya nos está esperando. Rosa María, muy buenos días. Bienvenida. Muy buenos días, Abel. Buen fin de semana para todos. Espero que lo hayan disfrutado. Un domingo en libertad ya en el Perú, no en todas partes, pero casi en todas partes. Y, por supuesto, un domingo que vino con solcito, pero hoy día está negro y frío. Lo que está comenzando a calentar, te contaba antes de salir al aire, es los rumores, Lima es una ciudad de rumores, sobre cambio de gabinete. Como ustedes saben, en julio, lo tradicional es que llegue el circo a Lima. Bueno, esta vez no, porque no hay forma de que nadie pueda ir al circo. Y también es tradicional el mensaje de 28 de julio y el desfile del 29. Bueno, este año no solamente no va a haber desfile, ni siquiera va a haber feriado, pero el mensaje de 28 de julio, por supuesto, se va a dar. Y antes del mensaje, normalmente los presidentes aprovechan julio para hacer algunos cambios políticos en realidad, que le dan refresco a su gabinete, caras nuevas, que no estén tan desgastadas. Y vaya que estos 4 meses han desgastado al gabinete Ceballos. Hemos tenido 2 ministros enfermos, la ministra de la Producción está todavía en cama, guardando la cuarentena, el ministro de Agricultura estuvo enfermo. Tenemos también cambios que fueron intempestivos, como el del ministro del Interior, como la ministra de Salud. Tenemos mucho desgaste en el ministro de Salud, en el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Trabajo muy criticados, el Ministerio de Energía y Minas muy criticado por su falta de acción durante la pandemia. Y por supuesto, el primer ministro, que hace muy poco ha obtenido la investidura, recién a fines de mayo, pero que está en el poder desde el 30 de septiembre del año pasado. El próximo septiembre cumple un año, tiene 10 meses, con una pandemia, con un cierre de Congreso, con cosas fuertes que podrían llevar ya por desgaste a un necesario cambio. ¿Qué orientación tendrán los cambios? Eso no lo sabemos, pero se pide al presidente que sean cambios con alto contenido político. Es evidente que el presidente necesita a alguien que pueda lidiar con un Congreso
que es hostil y que lo demostró el fin de semana pasado, pero también alguien que pueda liderar la gestión del gobierno, una gestión que tiene huecos por todas partes y que por lo tanto necesita un líder que pueda formar su propio equipo o un mini equipo dentro del gabinete, sobre todo para la gestión de la pandemia. Quien acepte tiene que tener esas dos condiciones, tiene que tener un perfil político y tiene que tener que poner sus condiciones, como tú sabes, nuestra Constitución señala que el gabinete se forma a propuesta y a propuesta del primer ministro y con acuerdo del presidente. Pero se tiene que dejar a este que entre la posibilidad de hacer propuesta, porque si no tiene posibilidad de hacer propuesta sería bien complicado. Con esas dos condiciones, que yo me imagino que las debe estar expresando el presidente en estos días, los rumores se han disparado, Abel. Por supuesto, todos los que están siempre en el bolo aparecen, te digo, pues, Antero Flores Arauz, ¿no? Ese es el típico personaje en el que todos los periodistas piensan, pero hasta el momento no hay nada dicho, nada está dicho, ni siquiera va a haber el cambio, pero parece ser que sí. Me contaban que el ministro Ceballos estaba preguntando nombres, pero no preguntaba quién lo podía reemplazar a él. Claro, no era para los otros. No. Claro, el que venga es el que tiene que pedir los nombres porque ese es el que tiene que formar equipo. O sea, en nuestra Constitución, el que forma el equipo con el presidente es el primer ministro. Entonces, esto cambia completamente la dinámica de las cosas si es que Ceballos va a dejarle nuevos ministros al presidente del Consejo de Ministros que entra, en los que él no haya tenido ninguna ascendencia, ¿no? Entonces, nadie le va a aceptar al presidente que tenga perfil político, que no pueda hacer algunos cambios ministeriales, sobre todo los más complicados. En el camino hay que decir que la situación del presidente, si bien no es crítica, ni mucho menos tiene una altísima popularidad, ha comenzado a ser mellada sistemáticamente por denuncias en el término periodístico, no formal, ¿no? Denuncias sobre las contrataciones de sus parientes en Moquegua, que es una cosa curiosa. Y para esto hay que explicar, y hay que explicarlo una y otra vez, que nada de lo que se ha publicado implica delito para el presidente de la República, a pesar de que se presenta como si lo fuera. ¿Cuáles son las reglas? A ver, los parientes en segundo grado de afinidad, es decir, hasta cuñado, ¿ok? Y cuarto grado de consanguineidad, hasta primo hermano, o sea, hermano, sobrino, abuelo, padre, primo hermano, tío y primo hermano. No pueden contratar con el Estado peruano mientras el señor Martín Vizcarra sea presidente de la República. ¿Por qué? Porque se presume que esta contratación pasa por un favor. ¿Qué pasa con el primo hermano que era maestro? ¿Cierto? Y el señor llega a ser presidente. No pasa nada, sigue siendo maestro. Lo que no se puede es la contratación, digamos, de tipo particular, o sea, la contratación que hace el Estado a través de la OCSE. Pero si estás en planilla del Estado, eras maestro, eras director en una dependencia municipal, sigue siendo exactamente lo mismo porque entraste antes de que esta persona llegara al poder. No hay ningún manifiesto favor. En segundo lugar, ¿quién es el sancionado? El sancionado es el pariente, no el presidente. Porque, digamos, si bien el presidente y, digamos, el congresista, por ponerlo de otra manera, conoce de la norma, su pariente puede querer perjudicarlo. Y hay que llenar una declaración jurada de no tener parentesco y no la llena, pues dice que no tiene ningún parentesco. Es más, tu primo te odia. Entra a la función pública por fregar. O sea, el responsable es el primo, no el que está en el puesto público, por si acaso, por si alguien tiene alguna duda. Salvo que tú puedas probar un acto colusorio, ¿no? Donde efectivamente tienes documentación que acredita que ha habido acá una colusión con otro funcionario para nombrar al pariente, para que a su vez se beneficie quien lo nombró, pero no se ha probado ningún acto colusorio. Al presidente se le acusa de que personas que son concuñadas, ¿no? O sea, ni siquiera, o sea, la cuñada de su esposa es bien lejos, ¿no? Y los hermanos de la cuñada de su esposa tienen puestos en el estado en Moquegua. Es muy bien chiquito, pues.
Y evidentemente estas son personas profesionales, clase media, burguesía local. ¿Dónde van a trabajar? Básicamente en actividades del Estado en algún momento de sus vidas. Después trabajarán para el sector privado, que también es pequeño. Hace muchos años yo recuerdo haber tenido un problema en una comunidad donde todos los regidores y el alcalde tenían algún vínculo de parentesco. Algunos muy lejanos, en 7º grado, 8º grado, 6º grado, 4º grado, pero en fin, algunos más cercanos. Y alguien me dijo, bueno, es que en este pueblo, pues señora, todos somos parientes. ¿De dónde cree usted que va a sacar regidores suficientes si no estamos emparentados alguno? Y claro, era un pueblo de 1000 personas donde efectivamente los vínculos de parentesco eran muy activos. Entonces, a veces pasa en comunidades pequeñas que en efecto no hay de dónde contratar. Ese es el problema. Digamos, estamos hablando de Moquegua, no estamos hablando de una ciudad como Lima con 10 millones de habitantes. Resulta que una concuñada del presidente le dieron trabajo en una dependencia municipal, o que el abogado, un señor muy correcto, dice, yo soy funcionario de migraciones hace 25 años, he hecho carrera, y el día que el señor Vizcarra se vaya voy a seguir haciendo carrera, no se preocupe. Entonces, creo que el periodismo, al presentar estos casos, tiene que tener más cuidado con lo que implica. Y ayer lo dijeron en el reportaje Cuarto Poder, esto no es delito, ¿eh? O sea, esto ni siquiera es ilegal, ni siquiera tiene una sanción administrativa, pero se ve feo. Bueno, sí, pues, pero ¿qué puedes hacer? Primero, si tú no pensabas ser presidente, para empezar, y segundo, cuando lo eres, no puedes pedirle a todas las personas de tu entorno extrafamiliar más fuera que renuncien a sus trabajos, ¿no? Uno de los llamados dijo, pues yo no pertenezco al entorno familiar del señor Vizcarra, no tengo trato con él. O sea, la cuñada de mi hermana se casó con él. Ya, pues, ¿yo qué puedo hacer? Y hay también la idea de que, y lamentablemente en algunas familias es así, todo funciona como un ayu, ¿no? Entonces la mayoría de las familias peruanas no funcionan pues como un ayu, ¿no? Cada uno hace su camino donde puede, donde quiere, ¿cierto? Pero bueno, hay la idea, aunque reitero, en algunas familias políticas sí funciona así y por eso llama la atención el no cumplimiento de normas. Pero para eso están las normas. La persona que ha tenido, digamos, una contratación indebida, es nulo ese contrato, hay una serie de temas administrativos que se ven, pero el funcionario que le genera ese impedimento no tiene culpa alguna, porque es el otro el que tiene que declarar. Entonces, falsa declaración en documento administrativo, eso sí es sancionado. Hay que ver que existe el documento administrativo y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, la situación de Vizcarra en este tema sí es reiterativa, ¿no? Y también la de la secretaria general de Palacio, y también la de, bueno, ya. Ahora, sí hemos tenido presidentes con situaciones más o menos parecidas. Tú recordarás el caso de Alejandro Toledo. Claro, tenía 8 hermanos y, claro, uno aparecía beneficiado con un terreno que no le correspondía. En el caso de Humala fue diferente porque su hermano estaba preso. Nunca lo sacó a la cárcel, ¿no? O sea, no lo indultó, a pesar de que todos decían lo contrario. Y la única persona sobre la cual se dijo algo de contrataciones públicas, habían otros temas, fue justamente la esposa de Antauro Humala, pero ella demostró que venía trabajando en el sector público mucho antes de que entrara su hermano a trabajar, y que su puesto era un puesto dentro del escalafón del Estado, pues de básico nivel, no era ningún beneficio extraordinario. Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Pasa, yo recuerdo el caso de una congresista que es elegida y su hermana tenía 20 años trabajando en el Congreso, de carrera, con estabilidad, con todo. O sea, puede pasar. Igual pasa mucho con maestros, hay que decirlo. O sea, funcionarios, alcaldes, por ejemplo, provinciales, distritales, que tienen un hermano maestro en el Estado. El hermano maestro no se va a quedar sin trabajo, porque el hermano resultó ser alcalde. La idea de que todos vivan comiendo en la misma olla es una cosa bien rara, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con qué está prohibido, qué está permitido, ¿no? Recordarás, hace pocos años, un par de años me parece, se hizo un escándalo con Luz Salgado y sus hijos que trabajaban en el canal del Estado.
ahí no había ninguna irregularidad. Y por más popular que fuera hacer leña de Luz Salgado, tienes que decir que ahí no hay ninguna irregularidad. Hay que tener cuidado con estas denuncias. Digo, en julio frío, ¿no? Y después de eso, bueno, hemos seguido conversando sobre el dictamen de la Comisión de Constitución, ya famoso, y sobre Estamos Haciendo Historia. Una semana después, ¿no es cierto? Está claro que no se debatió nada de lo aprobado en el Pleno del Congreso en la Comisión de Constitución. Es completamente falso lo que ha dicho Chejade. Nunca se discutió eliminar el antejuicio a los ministros, nunca se discutió generar una causal de investigación contra el presidente o quitarle la inmunidad por sus opiniones y sus votos al defensor del pueblo y a los miembros del Tribunal Constitucional. Eso nunca se debatió. Y bueno, vamos a ver qué sucede esta semana con los dictámenes. Por otro lado, el presidente del Congreso tiene una idea tan estrambótica, Abel, que yo ni siquiera la entiendo. El señor presidente del Congreso quiere que el Congreso se reúna en Trujillo. ¿Por qué? En Trujillo, sí. No sé. O sea, primero, todo es virtual. O sea, si él tiene que mirar a una camarita en Lima o en Trujillo, da lo mismo, pues. Lo que no da lo mismo es que tiene que desplazar personal del Congreso a Trujillo, donde no tiene una audiencia pública, donde no va a hablar con las autoridades, donde no tiene nada que hacer que no sea meterse en un cuarto, ¿no es cierto?, y transmitir desde ahí. Claro, quiere que vayan los voceros a las bancadas, pero yo de los voceros diría que de ninguna manera. Hay algunos que están dentro del grupo de riesgo, además, de ninguna manera. Hay que hacer un viaje por tierra de varias horas, metido dentro de un vehículo, hasta Trujillo. No. Peligrosísimo. Temerario, pero completamente temerario y sin ninguna racionalidad, porque si él me dijera, vamos a ver, señores, sociedad peruana, les explico por qué voy a Trujillo. Qué simbolismo, ¿no? Por último, hay una cuestión simbólica. No hay nada que hacer en Trujillo, que no pueda hacerse en Lima de la misma manera. Entonces, estamos ahí en una complicación bien difícil de explicar por parte de verdad del señor Merino. O sea, me parece hay algunas personas que no entienden que estamos en una situación sanitaria muy compleja y que hay toda esta discusión en este instante de un posible rebrote. No te vas al norte, además, al norte tan castigado por esta enfermedad, a llevar a tu personal de Congreso, que francamente no tiene por qué jugarse la vida para atender los requerimientos del señor Merino. O sea, créanme que hay condiciones de trabajo. O sea, si tú dices que tú respetas los derechos laborales, no puedes exponer la vida de tus trabajadores. Esto es muy, muy peligroso. Reitero, van a tener que ir en vehículo particular, porque no hay todavía vuelos. En ese vehículo particular van por lo menos 4 o 5 personas durante 8 horas, 10 horas hasta Trujillo por tierra. ¿Eso no es peligroso? ¿No es peligroso meterte en un espacio cerrado? ¿Quiénes van a hacer pruebas moleculares antes de salir? No, pues, eso termina mal. Se le dijo al señor Merino, no haga una juramentación presencial, esto es muy peligroso. 10 contagiados de 130, es peligrosísimo. Sobre todo en la bancada de Podemos, porque había uno que contagió al resto. Gracias a Dios, sin ninguna desgracia que lamentar, pero han pasado algunos, peor que otros, una enfermedad muy desagradable, y han podido perfectamente no tener que pasar. Y en este momento hay un congresista todavía hospitalizado, el señor Fernández Chacón, que no ha salido de la enfermedad, un poco de respeto. O sea, se van a Trujillo. Me parece una conducta muy temeraria, la verdad, a ver, y sin ninguna racionalidad. Yo le pregunté a la gente, ¿qué beneficio hay? ¿Qué positivo? Algún beneficio, cualquiera, ya. Y enterarnos de la realidad de Trujillo. Si no vas a salir de un cuarto. Escuché a un congresista el sábado, no recuerdo el nombre, que decía que donde van ellos se solucionan las cosas. Así dijo. O sea, ¿qué creen? ¿Que su presencia es como la virgencita? Que algo así. Sonó así. Mejor que saquen la imagen de la Virgen. Funciona ahora y más barato. Y la imagen no se va a enfermar. No, donde ellos van no se soluciona nada. Donde ellos van las cosas se complican.
porque podrá haber gente de buena voluntad que querrá verlos para contarles sus problemas. Y eso es lo que tienes que evitar, las aglomeraciones de gente. No pueden sostener una audiencia pública en estas condiciones. Lo pueden hacer, por supuesto, la vía virtual. A ver, yo el día viernes he participado de un encuentro de maestros con 5.000 maestros. El señor Merino tiene una oportunidad única de conectarse a través de sesiones de audiencia pública. Las comisiones pueden hacer audiencias públicas e invitar por inscripción a 100, 200, 300, 400 personas a la vez. Si es que quieren comunicar algo y escuchar algunas opiniones sobre los temas que están trabajando. Pero así, no, presencial no. Esto hace daño a la salud de las personas, esto es un riesgo. En realidad, decimos, a veces hay cosas que son tan fáciles de entender, pero que no se quieren entender, no sabemos por qué. Para generar controversia. O sea, siempre lo que yo pienso, ¿no? Del Merino decir, bueno, si el presidente de la República sí va a inaugurar obras por todo el Perú, ¿por qué no nosotros? Porque no eres el presidente de la República, en primer lugar, no tienes gestión. El Congreso no tiene gestión de servicios públicos. Meterse eso en la cabeza les cuesta horrores. No son ministros, no tienen la gestión del aparato del Estado. Hacen leyes, por el amor de Dios, lo que tienen que hacer es leyes. Buenas leyes, no malas leyes. No hacen leyes, pues les da una pereza horrorosa hacer leyes. Y cuando hacen una ley es pésima. Y la mitad de sus leyes han sido observadas por inconstitucionales. Entonces, qué difícil es hacer. Yo, de verdad, para el 2021 le pido a toda la audiencia que escoja un congresista que se comprometa a hacer leyes. Nada más. Escucha, que mejoraría muchísimo el Congreso. Uno que pueda hacerlas y que se comprometa a hacerlas. Leyes. Eso es lo que tiene que hacer, leyes. ¿Qué ley necesita usted para mejorar su ciudad, su país? Muy bien, esta, ya. Ese candidato se compromete a hacer una ley. Nuestros candidatos son incapaces siquiera de formular sus propuestas al electorado de forma legislativa. No pueden, no les da el coco. Ofrecen el puente, ofrecen la beca, no ofrecen una norma. Y vamos a votar por ellos igualito el 2021. Este fin de semana también, Abel, ha surgido otro tema que yo he mencionado muchas veces en el programa y me ha dado gusto que surja, porque es el caso del congresista Omar Chejade. Realmente es muy sospechoso que una persona que se ha beneficiado personalmente del beneficio y la protección de la inmunidad parlamentaria sea el encargado de realizar una modificación constitucional. Yo no entiendo, no entiendo por qué el señor Acuña lo puso de número 1 en Lima. O sea, para empezar por ahí, porque su caso es un caso que no se llega a juzgar y condenar en el Poder Judicial, porque se le salvó en la comisión permanente. Yo cubrí toda esa historia. Estamos hablando del 2011. No estamos hablando de hace 5.000 años. Este señor estuvo involucrado en un acto de tráfico de influencia, negociación incompatible y cohecho. A su hermano le pusieron 3 y 4 años después. 4 años presos. Su hermano fueron juntos a la misma reunión con generales de la policía a pedirles que participen, o sea, a pedirles el favorcito, como se hace en el Perú, del desalojo de una cooperativa, la cooperativa Andahuasi, en Sayán. Y después de toda esta reunión, uno de los generales contó la historia, se hizo público y bueno, se armó un escándalo. El hermano del señor Chejade, que no es abogado, con la misma conducta que él, en la misma reunión que él, recibió 4 años de prisión. El señor Chejade fue solicitado, como corresponde, el levantamiento de su inmunidad, y se le hizo un proceso de antejuicio. Y al hacerse el proceso de antejuicio se nombró una comisión, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde Marisol Pérez Destello fue la ponente, voy a preguntarle a ella, fue la ponente de la investigación. Y por unanimidad se determinó que el señor Chejade era responsable y que tenía que ser procesado. Ese informe se presenta a la comisión permanente. En la comisión permanente tenía que aprobarse para que pasara al pleno. Y no se aprobó. Por un voto. Lo protegió el nacionalismo, porque acuérdense que el nacionalismo no tenía mayoría,
lo protege. Pero ¿saben cuál es el voto que lo ayuda? El de Judy Simon. Judy Simon lo salvó a Chejade. Y con ese voto no fue al Poder Judicial. Su hermano sí. Y en la sentencia del hermano se establece que su cómplice fue Omar Chejade, que sin la presencia del congresista y vicepresidente de la República, Omar Chejade, no se hubiera configurado pues el delito de tráfico de influencias. ¿Qué influencias tenía el hermano de Chejade? Ninguna, salvo ser hermano de Chejade. Y esta persona es la que tiene que presidir la Comisión de Constitución. Él dice, a mí no me han condenado. Claro que no te han condenado, me han investigado. Por supuesto que te salvaron en la comisión permanente, en el procedimiento que todos repudiamos como un procedimiento que protege a personas que tienen conductas delincuenciales. Es exactamente, él es el niño símbolo del tema de la inmunidad parlamentaria. Ya, él es el que la tiene que modificar. Yo no entiendo qué pasa con la Alianza para el Progreso, pero de verdad sus parlamentarios le están destruyendo la candidatura al señor Acuña, como los de Acción Popular, a quien sea el posible candidato. Esto es una vergüenza. Esto se va a repetir. Están pidiendo que renuncie, ¿no? Que renuncie a la comisión. Pero por lo menos, mira, primero, yo jamás lo hubiera elegido. Lo han elegido los miembros de APP. Porque las comisiones se reparten y quien es presidente es quien decide el partido. Y esa bancada que representa a APP lo eligió a él. Yo no dudo que no sepa, su conocimiento tiene, no dudo que no sea un buen abogado, se libró de la justicia, para eso es bueno, pero no puede ser pues la persona que reforme la inmunidad aquella que se ha beneficiado. Si yo te dijera que nunca pasó nada y nunca sabremos la verdad porque nunca fue juzgada, bueno, pero la verdad sí se conoció, porque sí hubo un juicio, y el juzgado y condenado fue su hermano. Y Luis Pérez Guadalupe lo puede contar, cómo Chejade lo llamaba Omar a pedirle beneficios penitenciarios para su hermano, pero de una forma matonesca. O sea, miren, todo lo que se pueda decir sobre el tema es poco. Ya, ese personaje es el que gritaba el domingo pasado, estamos haciendo historia, cuando se volaban 5 artículos de la Constitución en 15 minutos. ¿Ese es el líder del derecho constitucional que va a seguir el resto del Congreso? O sea, francamente, la gente de UPP y del FREPAP que quiere quitarle la inmunidad a todo el mundo, muy bien. ¿Ese es el líder? No pueden sentarse y decir, el mismo caso del señor Alarcón. Ya la señora Ábalos ha presentado una denuncia constitucional que tiene que tramitar este Congreso. ¿Contra quién? Contra el presidente de la Comisión de Fiscalización. Presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿En qué cabeza cabe? Ya, si UPP quería llevarlo, porque bueno, le gusta ese tipo de personajes, y el pueblo arequipeño decide que ese es su representante, Dios sabe a quiénes estará representando, muy bien, pero hacerlo presidente de la Comisión de Fiscalización, una persona que está en severos problemas por enriquecimiento ilícito, y que la fiscal de la Nación ya presentó y que por supuesto no la vamos a ver tramitar en mucho tiempo, porque hay que ver cómo este Congreso ha protegido a Chávarri. Parecía una reedición del Congreso anterior. Otros personajes, los mismos corruptos, la misma protección. ¿Y saben qué? A diferencia del Ejecutivo que puede cambiar ministros, con el Congreso tenemos que convivir un año. Felizmente es un año, ¿no? Deberíamos elegir Congreso todos los años, Abel. Sería más divertido, ¿no? Por lo menos solo tenemos que conversar un año. Muy bien, son 8:30. Ya, voy a pedirte una pausa técnica y regresamos con el invitado, ¿te parece? Sí, ya estamos contactando con el doctor Walter Albán, director de Proética, ex defensor del pueblo, ex ministro del Interior. Así que volvemos con él, Rosa María. Perfecto. Listo, vamos y regresamos. Vamos a la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
Amigos de la radio, los invitamos a colaborar con nuestro sorteo virtual en apoyo al sostenimiento económico de la emisora del Santo Rosario. Adquiriendo tus boletos virtuales, tendremos 2 grandes premios. Primer premio, 300 soles en efectivo. Y segundo premio, una hermosa cocina de 4 hornillas, a solo 5 soles. El sorteo se realizará este martes 14 de julio. Pueden depositar en un agente del BCP a nuestro número de cuenta 193 22 00 35 30 87. Nos envías tu voucher al 959 679 662 y participas, ganas y apoyas a nuestra emisora. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, 105.1 en la frecuencia modulada en todo el sur de Lima. También nos escuchan en Chimbote a través de RSD, Radio Santo Domingo, en Arequipa a través de Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, la Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú. También se une otra red de emisoras muy importante. En Huánuco es Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho. En Puno tenemos a Radio La Decana y Radio Pública de Puno que nos retransmiten. Y en Juliaca, Radio San Valentín, a quien damos la bienvenida. En Ancash tenemos a Radio Moro. En Huancayo, Radio Cumbre, que es la radio del Arzobispado de Huancayo. En Satipo tenemos a Radio Milenio. En Abancay, Radio Estación Solar. En el Vicariato Apostólico de Yurimaguas nos retransmite Radio Oriente. En Chota, Cajamarca, nos retransmite Radio Los Ángeles, Apumaquisterio. También AM Tagua todos los días nos pone en podcast para todo el Perú y el mundo. Se cuelga el podcast y usted puede escuchar el programa solamente en audio. Además tenemos también los aplicativos móviles donde nos pueden seguir y la página web de Radio Santa Rosa, que siempre tiene bastante información, www.radiosantarosa.com.pe. Ya estamos nuevamente con Rosa María Palacios y con el doctor Walter Albán, ex defensor del pueblo, ex ministro del Interior y director ejecutivo de Proética, que nos tiene mucho que contar el día de hoy. Rosa María, adelante. Bueno, muy buenos días al doctor Albán. Está tan congelado como yo. Hace mucho frío. Está muy oscuro. Esos días de julio que son mortales para los limeños, pero acá estamos desde casa conversando sobre algunos aspectos de la relación, creo yo, Congreso Ejecutivo, pero es que hay varios temas de los cuales hablar. Y desde la Defensoría, creo yo, desde Proética, se hace mucho por luchar contra la corrupción en el Perú, pero vemos cosas, doctor, que estábamos comentando, que son pues impresionantes. La doctora Ábalos ha presentado varias denuncias constitucionales en las últimas 2 semanas contra los fiscales supremos, contra el señor Héctor Becerril, contra el presidente de la Comisión de Fiscalización, el señor Alarcón. Entonces, uno dice, parece que nada hubiera cambiado. Esa es la sensación un poco de
desasosiego, ¿no? En medio de una crisis sanitaria, con 1000 otros problemas, parece que fueran los mismos problemas del Congreso anterior, sin solución alguna. Los mismos, incluso hasta personajes, sin solución alguna. Sí, sí, Rosa María, yo creo que esto es muy preocupante, pero ya lo era cuando, por ejemplo, recibimos esta noticia de que la Comisión de Constitución la presidía el señor Chejade, que la Comisión de Fiscalización el señor Alarcón. Entonces, acá no se trata tampoco de buscar cabezas de turco, acá hay una responsabilidad compartida. Ahora, yo quiero pensar que, como he señalado en otras oportunidades, un Congreso donde hay tanta gente nueva y con poca experiencia, donde no hay manera de que, por ejemplo, conversen entre gente de diferentes bancadas, ¿no? Con cierta fluidez, pudiendo escuchar argumentos y también a veces información que algunos no poseen, entonces es muy fácil para una cúpula, que en este caso la identifico con la Junta de Portavoces, ¿no? De alguna manera puentear a las comisiones y tomar decisiones entre ellos que luego son refrendadas en votaciones electrónicas. Yo creo que esto ojalá pueda haber dado lugar, sobre todo a partir de lo que aprobaron el domingo pasado, ¿no es cierto?, y que se ha criticado con toda razón, a una suerte de rectificación, y que también en algunas organizaciones políticas en las que uno de alguna manera podría haber confiado más, como por ejemplo Acción Popular, yo no entiendo los 14 votos que se abstuvieron, ¿no es cierto?, porque faltaron solo 5 para que se pudiera aprobar la reforma respecto a inmunidad, que bueno, ellos la llevaron a ese extremo de eliminar la inmunidad, porque, como sabemos, la propuesta original era solamente evitar que el Pleno tenga que pronunciarse a la hora de decidir finalmente si se levantaba el fuero y que esto se trasladara a la Corte Suprema. Ahora bien, este escenario, las denuncias de la fiscal de la Nación son importantísimas. Ahora, son relativamente recientes. Yo esperaría entonces que acá haya una oportunidad de reivindicar imagen, por decirlo de alguna manera, del Congreso. Y me preocupa también la demora en la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, que ha revisado ya el caso, por lo menos, del fiscal Tomás Aladino Gálvez, ¿no?, que toca que ahora revise pronto también el caso del fiscal Chávarri, y no sabemos por qué en el caso del primero está demorando tanto la medida de suspensión, que es elemental, ¿no? Y ahora hay que sumar también lo que se ha denunciado respecto a quien, siendo miembro del Ministerio Público como fiscal supremo, viene formando parte, creo que hasta dentro de pocos días, en la el Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Arce, ¿no? Todo eso, entonces, es un paquete de cosas que realmente esperaríamos que no ocurra lo que ocurría en el pasado, ¿no? Claro, pero recuerde, doctor, que en julio del año pasado estábamos discutiendo justamente estos problemas en el Congreso, en julio del año pasado, ¿no? Y se han pasado en agosto, en septiembre se disolvió el Congreso, pero, o sea, tenemos un año en estas discusiones. El caso, los cuellos blancos, se conoció hace un poquito más de un año, 7 de julio o 6 de julio. Entonces, ya hace un año que estos temas estaban muy bien planteados sobre la mesa, había discusiones, tanto es así que el 25 de julio, hace 2 años, perdón, no es un año, 2 años, se disuelve el Consejo Nacional de Magistratura. El año pasado, en julio, se estaban votando ya las administraciones constitucionales, que no se aprobaban. Entonces cambiamos de Congreso. Muy bien. Y parte de las promesas de campaña entre la lucha anticorrupción eran estas. Primer acto, en el caso de Chávarri, el señor Roel de Acción Popular, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dice no se le puede agregar otros asuntos. Hay que presentar una nueva denuncia, ¿no? Y salió a decir, no, es que la ley me lo impide, estoy atado de manos. Se vio muy raro, la verdad. ¿Hay un compromiso de Acción Popular con estos personajes, o de APP con estos personajes?
Yo tengo la impresión, Rosa María, de que el problema que venía del pasado se ha trasladado al presente. Es decir, muchas de estas decisiones, si bien como señalé antes, pueden deberse a que no todos están suficientemente informados o con experiencia para entender cómo manejar estos asuntos, no cabe la menor duda que otra vez hay gente que está vinculada, ¿no es cierto?, a corrupción, incluso a crimen organizado. Y lo que hay que tener claro, y creo que lo demuestra un poco todo lo que viene ocurriendo últimamente, es que estas mafias no están disueltas, no han dejado de actuar y han ganado un tiempo precioso durante todo este año, ¿no es cierto?, para, creo yo, presionar a determinados elementos respecto de los cuales seguramente manejan alguna información que es lo que les permite negociar su situación, porque no hay otra explicación. Yo le decía un poco en broma a un grupo de amigos, ¿no? Si Blancanelli de Acolán en su momento hubiera sabido que podría llegarse al extremo de lo que ocurre con los fiscales supremos Chávarri, Rodríguez Montesa, Tomás Aladino Gálvez, y pueden permanecer en su cargo, ella tampoco habría renunciado. O sea, lo que antes por lo menos existía era que cuando se hacía evidente la situación comprometida de determinadas personas en altos cargos de la función pública, pues por lo menos renunciaban. Vamos a decir, bueno, que la impunidad a veces, claro, pero no permanecían en el cargo. Claro, fijemos en el fiscal Ramos Heredia, ya, finalmente renunció, se decidió un proceso. El señor Duberlí Rodríguez, presidente de la Corte Suprema, renunció en el acto. Han habido otros vocales supremos que renunciaron también. Pero los otros, no. No, ya la cosa se ha relajado a tal extremo, es decir, el daño, por eso es importante evidenciar esto, el daño que produjo la reacción del Congreso anterior cuando quiso proteger hasta donde pudo al ex juez Inostroza, a los propios miembros del Consejo de la Magistratura y, por supuesto, al fiscal Chávarri, es mucho mayor que una cuestión que se reduce a estas personas exclusivamente, es que se relaja por completo el sentido ético. ¿Qué hace, por ejemplo, el señor Lecaros presidiendo el Poder Judicial todavía? Las denuncias que se han hecho contra él están más que documentadas. Solo el caso del señor Ricci, ¿no es cierto?, y todo lo que hemos conocido ya como complemento hace muy poco. Bueno, pero pareciera que no pasa nada. Claro, los otros casos son tanto más graves de repente. Claro, pero doctor, lo que pasa es que es el propio presidente de la Corte Suprema el que tiene que tramitar, o sea, al final de cuentas la fiscal de la Nación lo tiene que acusar ante el Congreso. Y es un caso, como usted dice, el caso de María Angola es bien documentado, Cuarto Poder ha sacado todo. María Rivera lo tiene en detalle. Pero el asunto aquí es que, como usted dice, como los estándares se han relajado, ya parece poca cosa, eso de estar haciendo favorcitos a algunos litigantes, ¿no? Entonces, al final de cuentas tampoco renuncia, no hay ninguna vocación de renuncia. No, eso se ha perdido por completo, yo diría que se ha perdido la vergüenza, ¿no es cierto? Entonces, como los estándares se han relajado y todo se ha acumulado, entonces, de alguna manera como que unos sostienen a otros. Ahora, por eso es tan importante que la Junta Nacional de Justicia no demore más las decisiones que tiene que tomar primero sobre suspensión y después ya la sanción que corresponda en cada uno de los casos que tiene en este momento. De acuerdo a ley, cuando se convoca o mejor dicho, se llama a una investigación con carácter inmediato, la decisión sobre la suspensión debió adoptarse después de la sesión en la cual ya hizo uso de su derecho de defensa el señor Tomás Aladino Gálvez. Nada explica por qué pasan tantos días y no se resuelve nada. Yo creo que esto ya es demasiado preocupante, porque entonces quiere decir pues que estamos ante una cosa que es más fuerte que todos los que puedan querer en este momento comenzar a limpiar un poco por lo menos el ámbito judicial, ¿no? Lo que pasa, lo que se me indica desde la Junta es que quieren hacer las cosas bien para que no sean impugnadas, ¿no? Siempre hay el miedo de que te impugnen la resolución porque, bueno, es el derecho del litigante, pero tiene que ser sólida. Necesitan más solidez. Sí, pero deja de ser sólido si la ley ordena que se vote de inmediato, ¿no? Y pasan varios días y no se vota. Yo creo que allí los casos están pues cantados, están claros, no es tan difícil. Y ya, por favor, que no extremen el asunto o la preocupación de que hay que cuidar, que no haya posibilidad. Perdón, siempre van a poder reclamar,
pero creo que acá hay tantos elementos ya acumulados que no se necesita tanta ciencia para que puedan llegar a una suficiente fundamentación y tomar una decisión que no tenga por qué ser revertida, ¿no? Claro, y además ya hay hasta cartas, ¿no?, públicas, pidiéndole a la Junta Nacional de Justicia, por favor, señores, hagan algo. Porque es evidente que el Congreso tiene otro camino, el camino penal, ¿cierto? Pero la Junta tiene el camino del control de la idoneidad de los fiscales. Y ese es el camino que tiene que seguir. Y además la misma Junta es la que tiene que nombrar nuevos fiscales supremos, hacer los nuevos concursos, porque efectivamente después de esto va a faltar fiscales supremos, ¿no? Claro, en este escenario, Rosa María, ¿qué puede pasar? Ahora entonces, una persona que ya también está tan cuestionada, ayer ha salido una información que ha hecho IDL Reporteros, ¿no es cierto?, sobre el fiscal Arce, que francamente es terrible. Ahora entendemos por qué el destituido Consejo Nacional de la Magistratura lo nombró fiscal supremo, no obstante que esos antecedentes estaban allí. Lo salvó un formalismo de prescripción en la Oficina de Control Interno del Poder Judicial, pero estaba acreditado que este señor era responsable de graves hechos de corrupción. En consecuencia, ¿qué puede pasar? Él regresa a la Junta de Fiscales Supremos y como todavía están Chávarri, Tomás Saladino Gálvez, Rodríguez Montesa, ahora van a ser 4 versus 2, que serían la fiscal de la Nación y Pablo Sánchez, el fiscal que fue antes fiscal de la Nación. Pero entonces, nada extrañaría que, por ejemplo, nombran a Pablo Sánchez como miembro del Jurado Nacional de Elecciones y ellos se quedan ahí prácticamente dejándola cercada a la fiscal de la Nación. Esto puede ocurrir en un país que reclama luchar contra la corrupción, un poco de decencia. O sea, por Dios, tienen que estar muy claras las personas de buena voluntad y no corruptas dentro de estas instancias, digo, Congreso y sobre todo ahora Junta Nacional de Justicia, para saber lo que tienen que hacer. No pueden seguir dilatando más decisiones que se caen de maduras, ¿no? Sí, porque además la Junta está funcionando ya desde enero, me parece, con total libertad. Claro, se entiende que tiene un cronograma con mucho trabajo, es verdad. Por ejemplo, tienen que nombrar al jefe de la OMPE. O sea, el presidente ya convocó elecciones, se han hecho elecciones con un jefe de OMPE encargado, no estuvieron mal las de enero. Unas elecciones nacionales deberían merecer un jefe de OMPE, ¿no? Y un jefe de RENIEC. Bueno, han avanzado en ese lado, ¿no es cierto? Sabemos que ha habido concursos que están ya con una lista corta. Han salido incluso algunas denuncias contra algunos de los que aparecen allí, y ojalá que eso se maneje con todo cuidado, ¿no es cierto? Porque es muy importante efectivamente quiénes van a ser los titulares. Pero digamos, en ese aspecto de alguna manera vienen cumpliendo. Yo creo que van a tener ya una decisión oportuna para que puedan estar estas personas a cargo del proceso electoral. Pero en este otro, Dios, el retraso es enorme en este asunto. Ahora, no solamente son las cabezas, ¿no?, sino que hacia abajo creo que tienen más de 200 casos que revisar, porque la ley los obliga a revisar todos los nombramientos del último año del Consejo Nacional de la Magistratura, porque se presumen muchos de ellos corrupción. Entonces, hay un trabajo enorme de revisar lo anterior, pero claro, lo lógico sería empezar de arriba hacia abajo, ¿no? A mí me parece que la tarea era tan grande que lo que puede haber faltado es un tanto criterio para priorizar, porque yo recuerdo, por ejemplo, que el Congreso anterior, como quien no quiere la cosa, les agregó otra tarea que no estaba prevista en la ley, que era una evaluación de medio término. Por Dios, si la evaluación de la ratificación de los 7 años, que en mi juicio debería ser eliminada, erradicada, porque para lo único que ha servido más bien es para manipulación y para afectar independencia judicial. Pero si eso ya ha tenido tantos problemas, que cada 7 años, repito, ¿qué hacían creando una evaluación a los 3 años y medio? ¿No es cierto? La de medio término. Entonces creo que, por ejemplo, esa tarea también la Junta le ha dado una prioridad que no debería tener, ¿no es cierto? Porque lo más importante es esto que se acaba de señalar, que tiene plazo además, porque no pueden hacerla todo el tiempo. Hay un plazo que está previsto en la norma, que ya está corriendo, y no sé si la verdad se están ocupando de eso, pero por lo menos entonces que comiencen con lo que ya tienen entre manos respecto a estos procesos disciplinarios, ¿no? Claro, de arriba para abajo. Eso nos lleva al otro escenario fuera de la Junta, que es el del Congreso.
Es pues, hay que recordarlo lamentablemente, pero es la verdad bastante sorprendente que una persona que se benefició de la inmunidad parlamentaria como Omar Chejade sea el que promueve el debate de la inmunidad, del cambio de la inmunidad parlamentaria. Él es un beneficiario de la inmunidad parlamentaria. Su hermano terminó preso por un delito que él cometió. Por supuesto, han desacreditado por completo a esa comisión y bueno, el propio Chejade luego se ha encargado de confirmar las sospechas, ¿no? Pero ¿cómo pudieron haberlo elegido presidente de la Comisión de Constitución? Ahora, el caso que ya para mí todavía es mucho más difícil de digerir o entender es el de Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización. O sea, es como, perdón, pero Rosa María, como si mañana crean una comisión para investigar crimen organizado y nombran pues a Caracol, suponiendo que fuera congresista, y a estas alturas ya nadie le puede sorprender, ¿no? Porque ahora incluso se quieren negar. Bueno, espero que ya la reforma respecto a que no puedan postular quienes tengan sentencia en primera instancia prospere. Ojalá que eso no quede de lado, ¿no? Pero, disculpe, el señor Alarcón no tiene sentencia, pues. A eso voy. Voy al hecho de que algunos se quejan de que sería demasiado pedir una sentencia, pero perdón, hay varios personajes como Alarcón, bueno, hay otros, Oropesa, el propio cabecilla de esta mafia orellana, ¿no es cierto?, que hasta hace poco había estado ejerciendo dentro del penal, también podría tener la puerta abierta para... O sea, yo realmente creo que a veces no estamos reaccionando con la seriedad que merece el país frente a un problema de corrupción tan grave. O sea, tenemos que poner coto a la posibilidad de que el Congreso siga siendo, por un lado, atractivo para quienes quieren burlar la justicia, ¿no? Y por otro, para que puedan operar ahí intereses mafiosos, que es lo que ha venido ocurriendo y continúa lamentablemente. Ahora, en el caso de Alarcón, yo quiero llamar la atención, hay que preguntarnos, ¿qué es lo que reúne a alguien como Antauro Humala y Alarcón? ¿La filosofía, la ideología, programa político o intereses? ¿No es cierto? Como el señor Antauro Humala, toda su propaganda ha sido como señalar de que va a fusilar a los corruptos, ¿no? Por supuesto, campaña demagógica, pero que no deja de tener algún nivel de impacto. Pero entonces, ¿cómo se alía con el señor Alarcón, sospechoso de N cantidad de cargos que tienen que ver con eso? Y creo que el propio Alarcón ha sostenido que él también está de acuerdo con la propuesta. Lo que yo decía en algún rato, todavía sigue prohibido el suicidio en el Perú. Pero bueno, a lo que voy es que, en buena cuenta, hay que ya mirar por detrás de estas aparentes alianzas políticas. Chejade y Alarcón no han llegado solos al Congreso, han llegado con el voto popular. Chejade iba con el número 1 por Lima y Alarcón por Arequipa. Y los arequipeños, yo no sé si se sienten representados o no, podemos discutir sus decisiones, ¿no? Pero yo no creo que ningún limeño se sienta muy representado con el señor Chejade. O sea, es decir, el sistema hace que personas que tienen serios problemas con la justicia, o los hayan tenido y superado con la inmunidad parlamentaria, terminen de nuevo en la política. Por supuesto, por eso decía yo que tenemos que ir, porque tenemos que ir a la reforma política, pues eso es lo que hacía necesaria la reforma política, porque de lo contrario la oferta que tenemos los ciudadanos cada vez que hay una elección es la misma. No tenemos ninguna garantía de que las organizaciones partidarias tengan o asuman la responsabilidad que les toca de saber a quién ponen como candidato o candidata. Me parece que ya estamos más que, digamos, convencidos de que no van a cambiar. Es como gallina que come huevo, ¿no? O sea, al final, esto, mientras no se cambien las reglas de juego, va a continuar el mismo problema. Claro, pero el problema en este caso es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque resulta que los partidos que van a competir el próximo año, los 9 que están representados en el Congreso aspiran a competir, creen que no les va a pasar nada. O sea, si se corren este riesgo, si tú estás a puertas de una campaña presidencial, cuidas muchísimo tu marca, tu símbolo,
¿no? Los personajes que la rodean, tu candidato presidencial. Acción Popular le da lo mismo y a APP le da lo mismo. Claro, porque todo esto se ha relajado, Rosa María. O sea, antes nos preocupábamos de algunas personas que habían llegado, ¿no es cierto?, de una manera que no era la mejor, que responsabilizaba a la organización política. Pero ahora ya algunos son partidos políticos, por lo menos tienen una tradición como partido político, pero otros son organizaciones o aparatos que están, digamos, reunidos y están actuando ya directamente para defender sus propios intereses. ¿Qué cosa es el Podemos? A ver. Claro. Una creación de este señor Luna Gálvez, que tiene un pasado que es un prontuario realmente, ¿no es cierto? Y que siempre busca gente que puede captar voto popular para financiarles campaña, porque siempre financia diferentes campañas. Este señor es el que tiene el contacto con Cavazza, el vínculo con Cavazza, que controlaba la OMPE. Este señor es el que financió que aparezca como miembro del Consejo de la Magistratura el famoso doctor Rock, que venía de su universidad Telesup, ¿no? Y él ha venido controlando una serie de resortes, y ahora su hijo, que también tiene cosas que responder ante la justicia, forma parte del Congreso, y son abiertamente, a pesar de lo que diga el señor Urresti, son el grupo que más está insistiendo, y lo está logrando, que se ponga en cuestión al SUNEDU, que se investigue más bien o se supervise esto, y que quieran relajar los términos del otorgamiento de licencias a las universidades, porque precisamente ha quedado fuera. El agenda del señor Luna es de punto único, salvar su negocio particular, o sea, no hay más que eso. Es mi negocio particular, me lo han quebrado, ¿ok? Yo voy a meter plata para recuperar mi negocio particular. Y él consiguió que Podemos popular. Y consiguió que Podemos se inscriba, ¿no es cierto?, por su influencia sobre Castillo y porque tenía ahí al señor Cavazza. Ah, no. Entonces, es una organización que ya nació. Hay muchas dudas sobre la limpieza de su inscripción así es, muchas, que nunca se han revisado, las firmas son falsas, eso se probó. Y además, como dice, o sea, controlaba el Consejo Nacional de Magistratura con el trío Telesup. Todo el mundo lo sabe, o sea, no estamos hablando de cosas desconocidas, ¿no? Claro, pero entonces no hablamos de una persona dentro del grupo, hablamos de la propia organización. Y yo creo que hay más de una en el Congreso en la misma situación, ¿no? Entonces, hay también un relajo respecto a lo que consideramos organizaciones políticas. Como dicen, algunos creen o les basta que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Entonces, una organización como Acción Popular, que puede remontarse a un pasado que de alguna manera marca como que no son gente vinculada a corrupción, por lo que implica la figura del expresidente Belaúnde, o sobre todo últimamente Paniagua, ¿no es cierto? Y que se ha beneficiado de eso para obtener un respaldo que yo creo que ya había perdido. Pero ojo, yo tampoco entiendo al electorado, ¿eh? APP y Acción Popular hicieron juramentar a Mercedes Arauz como presidenta. Vacaron al señor Vizcarra. Lo suspendieron en el cargo, una norma en la Constitución para enfermedad, lo suspendieron en el cargo por un año, hicieron juramentar a la señora Arauz, y luego el pueblo los ha premiado con 25 y 20 candidatos ganadores cada uno. Yo pienso que hay una responsabilidad en el electorado sin duda, y eso tenemos también que ser muy enfáticos en señalarlo, ¿no? Pero sí creo advertir también que el electorado, cuando ha tenido todos estos grupos delante, digamos, ¿qué es lo que sonaba menos vinculado a corrupción? ¿Qué podríamos tener como un referente más limpio? Y por ahí es que creo que Acción Popular ha recuperado un nivel de respaldo que no tenía, ¿no? Claro, eso explica FREPAP, ¿no es cierto? Ya, por último, serán teocráticos, pero no son corruptos, ya. Por último. Sí, FREPAP era una sorpresa, pero que creo que obedece a otro tipo de reacción por parte del electorado, ¿no? Y no está dando tan mala evidencia como los otros, pero ciertamente yo creo que lo de Acción Popular es realmente preocupante. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención escuchar el día, me parece que fue el sábado, en la mañana, a una persona como el congresista Gibovich, ¿no?, que está como vocero de Acción Popular,
ex militar, ex general del ejército. Yo siempre he tenido una magnífica imagen de esta persona, pero ese día en una entrevista él señalaba de que no podían haber respaldado la inmunidad, se refería a la votación que había habido pocos días antes en el Congreso y donde Acción Popular pues tuvo esos 14 votos que se abstuvieron, que fueron los que impidieron que se aprobara la reforma en esta primera votación. Entonces, decía que era mezclar muchas cosas, porque era un tema complejo y por eso se entendía que no habían querido votar. El periodista insistía, ¿pero qué tiene de complejo estar a favor o en contra de eliminar la inmunidad? Entonces él dice, no, es que si se elimina la inmunidad, entonces también se le elimina la inmunidad al defensor del pueblo, al Tribunal Constitucional, a la Corte Suprema y a otras autoridades del Estado. Entonces yo dije, este señor está confundido, está confundiendo antejuicio con inmunidad. Lo que está en cuestión es la inmunidad parlamentaria, nada más. Bueno, cuando al día siguiente, ¿no es cierto?, votan el esperpento ese que votaron en el Congreso y aprobaron una especie de racia general con todo mecanismo de protección, ahí me di cuenta que no era desconocimiento ni tampoco confusión. Esto lo habían planeado, lo habían conversado, ya tenían preparada entonces la forma en que iban a reaccionar para que finalmente, como se dice en el dicho, ¿no?, que cambie todo para que nada cambie. Claro, pero el problema, porque el problema es que nos quedamos sin reforma. Claro. De eso. No se va a aprobar ninguna reforma. No la chiquita, no la grande, no, ninguna. Ahora, en realidad, a mí lo que me llama la atención de Acción Popular es el grado de confrontación con el presidente de la República, que viene, ojo, desde el Parlamento anterior. Es el mismo, o sea, cambiaron, no son 5, son 25, pero es la misma línea. Y lo sabíamos. Y ese grado de confrontación para un presidente que no tiene bancada, que no tiene proyecto político, que no se va a reelegir, ¿a santo de qué? O sea, es lo que no puedo entender. Se va en un año. Ciertamente, desde un punto de vista político, para una organización como Acción Popular es absurdo. Es más, han debido ganar espacio, ganar legitimidad, ¿no es cierto?, actuando claramente en contra de todo proyecto sospechoso de corrupción o de vinculaciones con crimen organizado. No está ocurriendo. Yo recuerdo la vieja frase de el señor Townsend, ¿no es cierto?, aprista y que fue un congresista de una trayectoria muy interesante, ciertamente, que decía que Acción Popular era una federación de independientes. Claro. Bueno, yo creo que esto se está afirmando cada vez de manera más clara, porque en buena cuenta sabemos que, por ejemplo, la posición del secretario general de Acción Popular, Mesías Guevara, gobernador de Cajamarca, ha estado completamente en contra de lo que ha venido haciendo esta gente dentro del Congreso, ¿no es cierto? Y es más, hemos sabido de que la Comisión Política de Acción Popular les pedía no hacer lo que hicieron el domingo. Entonces, ¿a quién están atendiendo? Ya me parece que son algunas personas dentro de la organización las que siguen influyendo más dentro del Congreso, y ahí tiene una enorme responsabilidad el presidente del Congreso, el señor Merino, ¿no?, que representa pues lo que se supone ha planteado Acción Popular como lo mejor. Pero políticamente todo partido político aspira a llegar al poder con un candidato presidencial. Esa es la aspiración máxima, ¿no? Pero si tienes en la mira las elecciones del próximo año, la conducta de tu bancada tiene que ser impecable, pero gloriosa, ¿no? Y el asunto es que tanto APP, que tienen buena bancada, como Acción Popular, suman 50 casi entre las dos, podrían justamente son los más cuidadosos, porque todo lo que hagan ahora los destruye en abril del próximo año. No, la gente no se va a olvidar tan rápido, es muy poco tiempo para olvidarte. Entonces, yo esa parte política simplemente no la entiendo. O sea, no, sin duda, pero el apronte que ya generaba preocupación fue un inicio. Cuando debieron, naturalmente yo esperaba una alianza entre Acción Popular y el Partido Morado, que son pocos, pero de gente que estaría mucho más cerca, ¿no?, políticamente en la línea de frenar ya cualquier iniciativa o empuje de los grupos que estaban más vinculados a corrupción. Y de pronto, en la negociación dejan fuera el Partido Morado y entra UPP, y entra Podemos, y entran
precisamente organizaciones que no eran pues las más recomendables para darles mayor protagonismo dentro del Congreso, y ahora estamos viendo los resultados de eso. Por eso decía yo que esa mesa directiva y la junta de portavoces están pasando cosas realmente preocupantes en el país, populistas al máximo, pero ya, o sea, ni siquiera las medidas populistas en sí mismas son las más graves. Las que están vinculadas a corrupción y crimen organizado me preocupan más, pero entonces no tenemos dentro del Congreso a una organización seria que pueda estar peleando, bueno, salvo, como dije, me parece que el Partido Morado está haciendo un trabajo decoroso, y probablemente también alguna gente le FREPA por lo menos, pero lo demás lo veo francamente como que no hay ninguna vocación de rescatar a esta institución, al Congreso, de la pésima imagen con la que quedó a raíz de la actuación del Congreso anterior, ¿no? Así es. Normalmente una disolución del Congreso, que en el Perú no ha habido, hubiera provocado una reacción, ¿no? O sea, una especie de al revés de lo que nos dejaron, ¿no? Claro. Acá no, acá hay continuidad. Eso es lo que es lo más raro de todo este episodio político. Debería haber ruptura, no hay ruptura, continuidad. No juzgaban a Chávarri, no juzgamos a Chávarri, no hacían las reformas constitucionales. Es más, Chejade se burla de la comisión de alto nivel y dice los teóricos, como los teóricos decían, oye, los teóricos fueron los que aportaron algo que ha generado finalmente una reforma a medias y la disolución de un Congreso que no quiso reformar. Así es. Y los que entran siguen hablando los teóricos. Entonces, ahora, usted renunció también, ¿no?, a la comisión consultiva. No, yo no formé parte de la comisión. Ah, no formó parte. Ya. No. Y me alegró ver las renuncias de gente seria, a la que yo entiendo que efectivamente entraron con la mejor buena voluntad, pero ahí se ha quedado una buena cantidad de gente que ya más o menos uno puede explicarse por qué, ¿no? Que son los mismos que han estado muy vinculados a la defensa del Congreso anterior y a la manera en que trataban de tapar todas estas cosas, ¿no? Hay que decir que los que se han quedado se han manifestado públicamente en contra de lo aprobado. O sea, no conozco uno solo que haya dicho... No, pero en este momento, Rosa María, perdón, ya salvo el señor Chejade, yo no he escuchado a ninguno que reivindique que esas decisiones las respalda. Entonces, tampoco estamos asistiendo a algo que nos pueda decir claramente cuál es la posición. Ahora, respecto al comportamiento de estos congresistas, también yo esperaba algo mejor, porque por lo menos estaba claro que no podían aspirar a una reelección. Entonces... Claro, después de ver el desfile de nuevos asesores que tiene Fuerza Popular, ¿no?, que son los excongresistas, entonces ahora sí entiendo un poco a qué apuntan. Creo que la mayor parte de ellos está también buscando que por allí puedan tener después algún tipo de ubicación cuando otros congresistas sean los que los reemplacen. Hay que decir algo, que creo que hasta el año 2010 hubiera sido tal vez un poco antes, 2006, era completamente humillante que una persona que había sido congresista de la República pase a ser asesor en el Congreso. Se le llamaba para un consejo, ¿no? Pero no para tener un sueldito del Estado. Ahora el Congreso se ha convertido en una agencia de empleos. Así es. Era como cuando tú habías sido primer ministro, ya no te podían pedir ser ministro, ¿no es cierto? Cuando tú habías sido ministro, no se te pedía ser viceministro, que hemos visto últimamente casos, porque era como, ir un escalón para atrás. Es una carrera finalmente política, ¿no? Es como si tú fueras, presidente de la República y pasaras después a ser regidor, salvo que quisieras probar algo, ¿no? Salvo que estuvieras haciendo un statement, pero en general, una persona que ha sido congresista no puede pasar a la asesoría. Pero ¿qué sucede? Que fue Fuerza Popular, hay que decirlo, el que inauguró este método y que le daba trabajo a los anteriores para que todos tuvieran... Era una agencia de empleos. Así es. Y lo vienen manejando de esa forma todo el tiempo y más bien ahora ha generado también la expectativa de otros que esperan lo mismo, ¿no? Que ahí están en la misma... pero pero yo reitero, para que esa expectativa se concrete, mi bancada tiene que sacar un porcentaje de congresistas suficiente, tal vez no para llegar al poder ejecutivo, pero por lo menos para hacer un contrapeso. Si yo hago disparate y medio,
yo no voy a sacar pues 25 congresistas de nuevo ni de casualidad. Efectivamente. Esperemos que se den cuenta de eso. Creo que de repente lo que se ha producido a propósito del domingo pasado puede generar que por lo menos algunos recapaciten y se den cuenta de que acá pueden perderlo todo, ¿no? Que no están en condiciones de decir que van a hacer cualquier cosa y esto igual no va a tener efectos en el electorado al momento de una votación que es tan próxima, porque ya estamos hablando, bueno, por eso es que de repente algunos querían ampliar el plazo o el mandato, ¿no? Claro, pero claro, si no podemos conseguir honorabilidad, por lo menos consigamos pragmatismo, ¿no? O sea, claro. Si no van a ser honorables, bueno, ya, pero por lo menos que sean pragmáticos políticamente. Esta conducta no los ayuda a mejorar su capacidad de llegar al poder el próximo año. Y dicho sea de paso, Rosa María, creo que como parte de la reforma deberíamos incluir que en el Congreso de la República exista un cuerpo técnico de gente calificada para asesorar y no mantener esta pequeña repartición feudal que hay ahora de que cada congresista tiene su equipo, ¿no?, elegido por razones de confianza y directamente contratado a dedo. Creo que eso está muy mal, ¿no es cierto? Nunca ha servido para que el Congreso pueda trabajar mejor y de manera más eficiente, pero por otro lado se presta esta práctica que parece que no hay cómo erradicarla, de que algunos congresistas le piden la mitad o algo del ingreso que tiene cada uno de los que contrató para poder utilizar esos recursos como parte de lo que él puede disponer, ¿no? Para el próximo año yo tengo ya unas propuestas del perfil del congresista que tenemos que buscar. Uno, que sepa hacer leyes, por ejemplo. Eso es bien importante cuando uno es congresista, ¿no? Claro. Que sepa hacer leyes, es todo lo que tiene que hacer. Y dos, que trabaje solo. Yo trabajo sola. Por supuesto. Yo les juro a toda mi audiencia que yo trabajo sola. En este programa no, porque estoy con Abel y un equipo que produce el programa desde el centro de Lima. Pero acá, donde yo estoy trabajando, lo que sale de mi cabecita, solo yo lo puedo sacar. ¿Por qué no podemos conseguir un congresista que trabaje solo? Que tenga sus ideas y que las pueda plasmar en un proyecto de ley. Claro. Y más bien que exista un cuerpo técnico independiente dentro del Congreso que evalúe la calidad de las propuestas, porque probablemente eso también nos ayude a que queden mejor, o a veces retiran proyectos que no tienen pies ni cabeza. Y claro, por lo menos que ya abandonen esta mala práctica de que cualquier proyecto que sacan, como ya se dijo, que tienen que tener alguna evaluación de los impactos económicos, entonces dicen, esto no le genera ningún gasto al Estado o no tiene ningún impacto, cuando eso es una gran mentira. No puede haber decisión que no la tenga, y lo que hay que hacer es más bien ver en qué medida eso es aceptable. Claro, Alberto Belaúnde ha propuesto una vieja aspiración, que esto no es nuevo, de tener un centro de estudios económicos dentro del Congreso que evalúe el costo-beneficio de cada proyecto de a verdad, o sea, no con economistas, ¿no? Y la otra cosa, una buena biblioteca. O sea, con una buena biblioteca y un buen archivo, un congresista puede hacer maravillas con una buena biblioteca. Claro, salvo que hay algunos que piensen que leer mucho da Alzheimer, ¿no? Da Alzheimer, ¿no? Pero, Alzheimer, sí. Pero el tema es que con una buena biblioteca y un buen archivo, digo, quiero saber todos los antecedentes de esta iniciativa en los últimos 20 años. Un buen archivero te consigue todo. Quiero legislación comparada de este tema en 25 países. Entonces, si tú tienes un buen sistema de biblioteca con buenos archiveros que te dan el insumo, la persona puede trabajar sola. Es más, debe trabajar sola. Me da toda la impresión que eso ayudaría muchísimo a evitar una cantidad de problemas que han venido afectando a la imagen del Congreso también, pero con justa razón. Y como dije, o sea, por eso decía, un cuerpo técnico que uno puede, por supuesto, organizarlo en forma especializada, ¿no? O sea, que tenga que ver con un buen manejo de biblioteca, con una oficina especializada en temas económicos, y que, como dije, evalúen la calidad de los proyectos, ¿no? Porque no es aceptable, pues, de que se sigan presentando las cosas que ahora estamos lamentablemente padeciendo, ¿no? Y una secretaria que conteste no a todo lo que te pidan. Estimado elector, lo que usted me pide es ilegal. Muchas gracias. Claro, porque todos te piden favores. Entonces, como todos te piden favores, a todo lo que usted me está pidiendo yo no lo puedo hacer porque es ilegal. Mira, a la tercera vez que dices no, ya no te vuelven a llamar,
por experiencia. No, claro. Entonces, En el Perú eso se toma al revés, ¿no? O sea, el que se niega a hacer favores le terminan calificándolo como inservicial, ¿no? O sea, ese es claro, inservicial. Bien porque poco se ha internalizado, ¿no? Claro. No te dicen, no, era un ministro bien poco servicial. ¿Ah? Así es. Bueno, eso lo hemos escuchado, ojo, lo hemos escuchado ahorita en una entrevista con Mávila Huerta, el señor Luis Valdés, vicepresidente del Congreso de APP, le dijo, estamos molestos con el ejecutivo, porque no contestan las llamadas. La señora Molinelli me ha dicho que presente mi solicitud por mes de partes. Yo estoy pidiendo camas para mi gente, estoy pidiendo oxígeno. Entonces, ¿cómo se te ocurre que vas a pedir camas y oxígeno si eres un congresista? Es ilegal, tráfico de influencias. Bueno, y Rosa María, dado que estamos en esta suerte de inventario, aunque por supuesto incompleto todavía, ¿cómo es posible que se mantenga el artículo 92 de la Constitución? Que literalmente dice que el trabajo de congresista es a tiempo completo, ¿no es cierto? Y por tanto no pueden ejercer profesión u oficio, y luego le añaden en horas de funcionamiento del Congreso. En otras palabras, no hay ningún problema en que puedan ejercer esos oficios o profesiones si es que el Congreso, como por ejemplo ocurre cuando no hay legislatura en ese momento, está fuera de funciones. En consecuencia, eso es haber constitucionalizado el conflicto de intereses, ¿no? Ah, sí, claro. Entonces, ¿qué ejemplo le dan al país? Y claro, con una lógica como la que se maneja en el Congreso a partir de un artículo como este, que ya viene pues en todo el tiempo que lleva vigente la Constitución actual, entonces, evidentemente, la manera como entienden su cargo es ejercer influencia, hacer lobby y tener también, por eso es que quieren ahora, en esta reforma que ojalá ya quede trunca, ¿no es cierto?, más bien consagrar el lobby, como creo que claro. Señalar. No, es la constitucionalización del tráfico de influencias y de las negociaciones incompatibles. El señor congresista no puede ser llevado ante órgano jurisdiccional alguno por sus labores de representación. Y para un congresista, y así me lo dijo el señor Valdés, para un congresista pedir camas para su gente es una labor de representación, porque el favorcito es constitucionalizado. Además, le puedo contar anécdotas. O sea, me ha pasado a mí reclamar por cosas en Twitter y que el funcionario me llame y me diga, si usted me lo pide a mí como un favor, yo se lo puedo hacer. Y te quedas así, yo estoy pidiendo un derecho, no un privilegio, un derecho. No hay forma. Yo creo que hay la necesidad de trabajar mucho ese aspecto, porque lamentablemente también hay mucha gente en el electorado, en la ciudadanía, que tiene distorsionada la relación con estos congresistas. Y además, en efecto, ya tengo una buena vara, soy amiga del congresista tal, nos ganamos. Entonces, el congresista tal no puede resolverte absolutamente nada sin ir preso. Y ojalá que cuando se descubra vaya preso. Claro, yo recuerdo que un profesor mío, y que de pronto también le enseñó, Armando Solesi, que ha fallecido hace algunos años, él fue lo que hoy día sería el superintendente de tributación, y era director general de contribuciones en aquella época, y él puso un cartel en su oficina que decía algo así como artículo tal del reglamento del Congreso, prohibido que un congresista vaya a hacer gestiones particulares, etcétera. Bueno, en algún momento fue cuestionado dentro del Congreso por falta de respeto, porque claro, habían ido congresistas a hablar con él en ese plan, y él lo que les mostraba era el letrero, ¿no?, que citaba textualmente el reglamento que decía que estaban prohibidos de hacerlo, y eso les parecía una ofensa, ¿no?, una cosa inaceptable de un funcionario de la administración. Ahora, pero congresistas muy honestos y realmente avergonzados te dicen, pero ¿qué haces? Vienen 10 alcaldes y te piden que los acompañes. Pero no los acompañas, pues. O sea, el alcalde puede hacer un trámite ante el Ministerio de Vivienda sin la presencia de un congresista. Por el amor de Dios, saquen eso de la cabeza. Pero ya yo casi crearía el tipo penal, ¿ah? O sea, tipo penal, acompañamiento de congresistas a funcionarios a otras dependencias del Estado. No me parecería que fuera eso un error. Yo creo que eso ayuda, porque aunque no sea pues con una pena muy grave, ¿no?, pero el hecho de que ya se
pueda tipificar que ese tipo de conductas no solo son antiéticas, sino también delictivas, porque hay cierta mayor responsabilidad en quienes ejercen cargos altos dentro del Estado, y un congresista sin duda lo tiene, para que se puedan establecer o agravantes a determinados tipos penales o crear tipos penales en esa, precisamente por esa conducta o por ese comportamiento, ¿no? Y otra cosa que deberíamos exigir es un poco de criterio, ¿no? ¿Qué es esto de la sesión en Trujillo del día de hoy, por Dios? O sea, yo no sé a quién se debe, pero por supuesto la responsabilidad es de todos los que están allí, y comenzando por el presidente del Congreso. ¿Cómo va a ser que en plena pandemia, con todas las dificultades que hay, a qué obedece el decir vamos a sesionar en Trujillo? Viajan, claro, ya exponiéndose los congresistas que forman parte de la mesa directiva, entiendo que ha invitado a los portavoces, pero luego hay un número que no sé cuántos son, pero no deben ser menos de 30 personas, de trabajadores del Congreso que tienen que desplazarse a Trujillo para que aparezca como que es una sesión en esa ciudad. Por Dios, o sea, ¿dónde está el sentido común, el mínimo de respeto a la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y donde también en costo-beneficio, o sea, la ciudad de Trujillo se va a enterar de que están sesionando allí, cuando en realidad todos los congresistas están acá. Si yo fuera trabajador del Congreso y me hacen ir a eso, voy y regreso y lo denuncio al señor Merino por exposición de personas a peligro. Porque eso es un delito. Porque claro. ¿Qué han hecho? Meten dentro de un automóvil 5 o 6 personas que tienen que viajar 10 horas hasta Trujillo porque no hay avión, juntas, ¿no es cierto?, con mascarilla, pero juntas durante horas, que es exactamente la forma en la que te contagias. Y creo que no hay necesidad de esperar a que ellos hagan la denuncia, porque esto es perseguible de oficio, ¿no es cierto? Entonces habría que más bien sugerir al Ministerio Público que mueva una denuncia así, porque en efecto es gravísimo. A gente que no está en capacidad de poder oponerse así nomás, porque efectivamente necesitan trabajar, ¿no es cierto? Obligarlos a que vayan simple y llanamente para darle gusto a quién sabe quién. A mí me han dicho que mucho tiene que ver precisamente este señor Valdés, que parece que es del Partido de Alianza para el Progreso y que tiene su sede en Trujillo, pero bueno, no me consta. De cualquier manera, creo todos son responsables, ¿no? Sí, no, es terrible lo que han hecho, terrible, pero más yo decía ya desde el punto de vista pragmático, ya, ¿cuál es el beneficio? No hay audiencias públicas, no se pueden, no se va a poder hablar siquiera con las autoridades locales, porque además puedes hablar por teléfono, no necesitas verla, y la transmisión se hace dentro del mismo cuarto que se hace, ¿no es cierto?, en Lima. Claro, y la gran mayoría de congresistas están también vinculados a través de una plataforma electrónica desde Lima. Entonces, así es. ¿A qué aspiraban? ¿Qué cosa creen que van a conseguir con esto? No tiene ninguna, en un balance no hay nada que pueda uno colocar en el activo, en los resultados positivos de haber hecho esto, más allá de haber expuesto a la gente, como decimos, a este problema de salud tan serio, ¿no? Pero les digo, es exposición de personas a peligro es un delito en el Código Penal. Así que si algún fiscal de prevención del delito nos está escuchando, puede actuar de oficio. Porque no hay derecho que a un trabajador del Congreso, como tú dices, que no puede oponerse porque es un cargo de confianza y pierde su trabajo, lo hagan jugarse la vida por un capricho. Porque jugarse la vida. No es otra cosa. Así es. Muy bien, muchas gracias, doctor Walter Alvarado. Gracias, Rosa María, también ha sido un gusto conversar de todo esto, pero ojalá que algunos de los puntos que hemos tratado podamos evaluarlos ya en positivo cuando se produzcan algunos resultados. Y habría que incluir acá una sala de la Corte Suprema que también resolvió ya que sí se podía investigar o juzgar al señor Chávarri, ¿no es cierto?, por delitos más graves, y esto podría permitir también que haya una suspensión desde el Poder Judicial. Ojalá, pues, que esto camine de alguna manera. Así es. Hoy día parece que el programa se llama Estamos Fregados, pero la idea de hablar de esto es para no estarlo, ¿ah? Por si acaso. Así es. Bueno, muy bien, Muchas gracias. Abel, muchísimas gracias.
Bueno, no, la pregunta que se repite es ¿qué hacemos, no? Dice, doctor Albán, ¿qué hacemos? Le preguntan, pero bueno. Votar bien, por el amor de Dios, votar bien. Para empezar. ¿Qué hacemos ante todo esto si se repite la historia, no? Bueno, pero hay una cosa que está clara. Si ha retrocedido el Congreso respecto a lo que hizo el domingo, es por la presión de la opinión pública. Si queremos que cualquier entidad del Estado funcione mejor, hay que presionar y hay que hacer que la opinión ciudadana se deje sentir. Y esto es lo que hay que hacer ahora con el Jurado Nacional de Elecciones, con la Corte Suprema, con el Congreso, con el Ejecutivo, por supuesto. En fin, no podemos bajar la guardia. Tenemos también que estar permanentemente enterados y presionando, generando opinión pública positiva para cambios que son indispensables, ¿no? Así es, eso es verdad. Bueno, a eso nos dedicamos. Es agotador en el Perú, pero a eso nos tenemos que dedicar. Así Muy es. bien, muchísimas gracias. Gracias. Abel, nos tenemos que ir despidiendo porque se nos ha pasado volando. La mañana son 9:26 ya. Con agradecimiento a toda la red que nos está acompañando esta mañana. Nosotros nos reuniremos nuevamente con ustedes mañana martes. Sí. Hay que hacerle recordar hoy día a la gente de Chimbote que nos escucha por RSD que tienen la Oxigetón, que es muy importante. Muy importante, porque de eso depende que puedan tener una mucha mejor provisión de oxígeno. Se está hablando de un rebrote. En el Perú no se puede hablar de un rebrote porque nunca se ha controlado el brote, ¿ya? Pero digamos, es verdad, que viene una mayor virulencia de la enfermedad. Y la pregunta que tenemos que hacernos todos es, ¿qué estamos haciendo? Bueno, lo que está haciendo la Arquidiócesis de Chimbote es comprar lo necesario para tener una planta de oxígeno. O sea, todos deberíamos estar en todo el país con esa lógica. ¿Qué estamos haciendo si esto se pone peor? En este momento está estacionado alto, arriba. Está estacionado arriba, a razón de 180 muertos diarios. Ok, pero no sube. Bueno, ¿cómo nos vamos a manejar si sube? Esa es la pregunta. Se necesita una provisión de oxígeno mucho más grande. Chimbote está peleando por eso hoy día. Mañana podrá ser otra ciudad, pero apoyemos hoy día a Chimbote. Toda la colaboración, toda, por chiquita que sea, es positiva. Pero también, por supuesto, hay empresas pesqueras en Chimbote bastante grandes como para poder hacer el servicio de ayudar a su propia gente, a sus propios trabajadores que han estado ahí por décadas para ellos. O sea que sí creo que hay un compromiso de la actividad privada en Chimbote de poner el dinero necesario para tener una planta de oxígeno. Cider Perú ya está poniendo su planta de oxígeno para el hospital regional. Eso que debería poner el Estado ya lo está poniendo la empresa privada, pero se necesita más. Para ese más se necesita una planta de oxígeno. Muy bien, las cuentas sí. también están. Las cuentas sí, ahora las vamos a poner en pantalla, pero Perfecto. también quería, antes de despedirnos, Rosa María, mañana tenemos nuestra pequeña rifa, ahora no digo gran rifa porque vamos a dividirla para el sostenimiento de la radio, así es que también vamos a poner en pantalla si alguien nos quiere ayudar, hay una cuenta de banco, hay un teléfono para que tengan toda la información. Por favor, es una pequeña gran rifa, así se llama. Sí. O sea, una pequeña o una gran pequeña rifa. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestra gran rifa de diciembre, pero nosotros vivimos, o sea, la Radio Santa Rosa de verdad que vive de la rifa. Y la rifa es la colaboración de miles de peruanos que nos escuchan en el Perú y en el mundo. Y no tenemos casi publicidad, ustedes lo han visto. En nuestras pausas está el Papa y están nuestros temas de iglesia, o sea que necesitamos, la verdad, muchísima ayuda. Muy bien. Gracias, Rosa María, cuídate mucho. Tú también, Rosa, salir bien tapado. Muy bien. Así es. Cuídate, hasta mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
Amigos de la radio, los invitamos a colaborar con nuestro sorteo virtual en apoyo al sostenimiento económico de la emisora del Santo Rosario. Adquiriendo tus boletos virtuales, tendremos 2 grandes premios. Primer premio, 300 soles en efectivo. Y segundo premio, una hermosa cocina de 4 hornillas, a solo 5 soles. El sorteo se realizará este martes 14 de julio. Pueden depositar en un agente del BCP a nuestro número de cuenta 193 22 00 35 30 87. Nos envías tu voucher al 959 679 662 y participas, ganas y apoyas a nuestra emisora. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.